Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Mauro y hoy toca hablar de rates o en español tasas. Bueno, no de estas, pero vamos a hablar de rates en los drones. Este es un concepto supremamente importante y se trata de que como pilotos vamos a poder, digamos, modificar el comportamiento de nuestro dron para que se ajuste completamente a nuestro estilo de vuelo. Vamos a ajustar, digamos, la velocidad de giro en cada uno de sus ejes. Y es importantísimo hacerlo porque, a ver, yo puedo volar mi dron con los rates que vienen de fábrica o con los que otra persona me sugiera. Pero finalmente me voy a tener que adaptar quizás a algo que no va tan alineado con mi estilo personal, con mis reflejos, con mis capacidades. Entonces es importante ser capaces de encontrar nuestros rates, de entender qué significan, y eso lo vamos a ver en este video. Hoy te lo voy a explicar de una forma súper fácil, súper sencilla, súper clara, y hoy por fin vas a entender qué son los rates, cómo funcionan, cómo llegar a tus rates ideales, y vas a poder tener cada uno de tus drones volando de la manera y comportándose de la manera que tú necesitas y que más te convenga. Así que vamos al video. Para esto no vamos a ir al campo en realidad. Pienso que la forma más práctica de hacerlo es yéndonos al simulador, porque vamos a tener un espacio totalmente seguro donde vamos a poder ver todos los sliders, donde vamos a poder ver el comportamiento del dron, y finalmente, si es un buen simulador como el que vamos a utilizar, va a tener una muy buena traslación a la vida real. No va a ser 100% exacto, pero en general las sensaciones que se tengan en el simulador van a ser bastante similares en el campo. De hecho, yo pruebo todos mis rates siempre en el simulador, han ido cambiando a lo largo del tiempo, y después salgo y los pruebo en el campo y me siento bastante en casa. Entonces, sin más dilación, vámonos al simulador. Bueno, aquí estamos entonces en el simulador. Para quienes se lo puedan preguntar, este es OnCrashed, un excelente simulador, súper recomendado. Ahora, a lo que vinimos, vamos a hablar de rates. Entonces vamos a entrar acá en la pestaña de configuración de rates y vamos a encontrar algo que dejé aquí preparado. Vamos a trabajar con los actual rates, que son la última versión que sacó Betaflight. Me gustan bastante porque tenemos las funciones de cada uno de estos elementos muy bien definidas, son muy claras y fáciles de entender. Así que vamos a empezar a mirar qué son todas estas cosas, cómo vamos a configurarlas, qué significan y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, lo primero que vamos a entender es que este número es muy importante, son grados por segundo. Esto define la velocidad de rotación en cualquiera de estos ejes de nuestro dron. El roll, el pitch y el yaw son los ejes de rotación que todos manejamos al volar. 360 grados, como sabrás, es, digamos, una rotación completa sobre el eje de un objeto. Así que 360 grados por segundo significa que a mi dron, si yo le doy el input de roll, le va a tomar un segundo hacer una rotación sobre su propio eje. Entonces vamos a probarlo. Lo primero que tenemos que definir a la hora de querer probar nuestros rates o de querer definir nuestros rates es a qué velocidad queremos que nuestro dron rote. Algo que también vamos a ver es que si observas acá, tengo una gráfica recta. Realmente esto es una curva. A pesar de que esté recta, es una curva lineal. Es la representación de una curva, así sea una línea recta. ¿Qué pasa? Digamos que vamos a empezar a hablar del max rate. El max rate es el valor que nos va a definir este número de grados de rotación por segundo. Por ejemplo, si yo pongo este max rate en 700 para el roll, vas a ver que independientemente de lo que yo tenga en los otros sliders, puedo poner aquí uno, no va a cambiar, va a ser 700 acá, 700 acá. Y eso es muy bueno porque no lo teníamos en los rates antiguos de Betaflight. Entonces tenemos algo aquí muy claro. Voy a definir de una vez acá de entrada cuál va a ser la máxima velocidad de rotación
de nuestro dron. Esta sensibilidad de centro, center sensitivity, ya vamos a entrar a mirar qué es. Vamos a empezar a mirar primero lo que obtenemos con esta curva lineal, que es una traslación 100% fiel a cualquier movimiento que nosotros hagamos. Quiere decir que yo voy a dar, por más mínimo input que yo le aplique a cualquiera de las palancas, sea de roll, de pitch o de yaw, esto se va a traducir 100% fiel en un movimiento del dron. Y bueno, podrás pensar, eso es muy bueno porque entonces eso va a hacer que mi dron se comporte exactamente como yo lo estoy moviendo, pero no es tan así. La verdad es que nosotros tenemos muchos movimientos involuntarios, hay vibraciones, la respiración, cualquier cosa, un temblorcito de manos va a hacer que nuestro dron se vea afectado y entienda, por así decirlo, que le estamos dando una instrucción. Y vamos a verlo a continuación. Probablemente con estos rates tan bajos, que digamos, este es un max rate muy bajo, son muy pocos grados de velocidad de rotación, no se va a sentir tan terrible, pero ahora en un momento vamos a ver. Vamos a probarlo aquí, vamos a armar y vamos a ver qué significa. Bueno, de hecho aquí podemos ver que yo, si miras los sticks, cualquier mínimo movimiento que yo hago se traduce en una reacción instantánea del dron, ¿vale? ¿Ves? Inmediatamente cualquier input que yo le doy. Pero bueno, vamos a ver ese efecto con más fuerza ahorita que aumentemos los grados de rotación o la velocidad de rotación de nuestro dron, que obviamente lo vamos a querer. Lo primero que tenemos que definir, a qué velocidad quiero yo que mi dron rote. 360 grados significa que nuestro dron va a generar una rotación completa en un segundo, ¿sí? Con una aplicación del 100% de cualquiera de los ejes de rotación, le va a tomar un segundo a mi dron generar una rotación completa sobre ese eje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente no queremos rotar así de lento. Bueno, habrá gente que quizás, yo realmente sé que voy a querer que rote algo más rápido que eso. Ok, entonces vamos a desarmar, vamos a volver y vamos a aumentar la velocidad de rotación unos 1000 grados, bastante. Aquí ya empezamos a observar algo interesante y tiene que ver con esta área de la sensibilidad del centro. Lo voy a explicar de una vez, aunque vamos a poner la curva lineal nuevamente. Lo que este parámetro hace es que aplana la curva y ganamos resolución en esta zona. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener menos sensibilidad a mis movimientos en esta primera zona inicial y voy a tener muchísima mayor sensibilidad al llegar al final del recorrido de mis sticks. Quiere decir que mi dron va a rotar mucho más lento aquí y mucho más rápido acá y va a ir exponencialmente aumentando esa velocidad de rotación. ¿Qué significan, por ejemplo, estos números como los tengo acá? Que en el centro mi dron va a estar rotando a unos 360 grados y al final a 1000 grados. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que la sensibilidad central sea del 100%, pues voy a tener que equiparar el número del max rate con el center sensitivity o la sensibilidad central. Vamos a colocar 1000 grados para probar qué pasa y para probar por qué es muy necesario tener una curva en vez de una gráfica lineal. Ok, vamos a probar qué pasa con esto. Armamos y empezamos. Y bueno, como verás, cualquier mínimo input que yo le aplico al dron se traduce en un movimiento, lo que hace que generar movimientos de precisión sea completamente difícil o mucho más difícil que si no tuviera tanta sensibilidad. Entonces, realmente esto me sirve para explicar un concepto muy importante a la hora de definir tus rates ideales. No significa que, digamos, tener una respuesta 100% fiel a tus movimientos
sea bueno. No queremos que el dron responda a cualquier mínima vibración de nuestros dedos, a cualquier mínimo temblor. Realmente nosotros no somos, por así decirlo, un input 100% confiable. Entonces vamos a querer tener una pequeña zona muerta o menos sensible aquí. O como también podríamos definirlo, tener mayor resolución. Mayor resolución significa que yo me pueda desplazar por esta pequeña área con, digamos, muchos más grados de sensibilidad y no una sensibilidad tan directa. ¿Ok? Entonces vamos a querer tener unos controles un poco más suaves para ganar precisión. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer modificando la sensibilidad central. ¿Vale? Vamos a mirar el tema de la rotación, porque como te dije, lo primero que queremos definir es a qué velocidad queremos que rote nuestro dron con un input del 100% sobre el comando, sobre cualquiera de los ejes. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora quienes manejen este tipo de velocidad de rotación, y está muy bien, como te he explicado, esto es algo totalmente personal y puede que sea tu caso. Así que, bueno, si esta es la velocidad de rotación que quieres para tu dron, está perfecto. En mi caso, para mí ya es bastante velocidad. Prefiero tener unos giros algo más lentos, que me permitan salir de una forma más controlada de cualquier movimiento. Así que vamos a bajar. Vamos a venir aquí nuevamente en Rates, y a mí personalmente me gusta utilizar alrededor de 650 grados en los 3 ejes de rotación. Perfecto, tenemos nuevamente nuestra curva lineal, armamos y bueno, volvemos aquí un poco al descontrol, ya no es tanto como ahorita, pero esta es una velocidad de rotación que en mi caso encuentro bastante cómoda. Siento que hay un buen equilibrio entre rotar a una buena velocidad, pero mantener, digamos, un buen control sobre mis movimientos. Ahora, hablemos de la sensibilidad central con un poco más de detalle. ¿Qué es lo que vamos a querer? Como ya lo había explicado antes, vamos a querer que se aplane la curva en esa zona central para que mis movimientos, digamos, en estos segmentos centrales no se traduzcan en inputs tan marcados y que mi dron vuele con mucha mayor suavidad y tener más precisión. Por ejemplo, esto es muy útil para pasar consistentemente por espacios cerrados y que no me pase eso, por ejemplo. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo configuramos nuestra sensibilidad central. Si yo vengo y empiezo a jugar con esto, voy a ponerle, digamos, el 50% de sensibilidad, 325, y vamos a ver que aquí ya se empieza a generar una curva. No es muy pronunciada, pero ya me va a generar menos sensibilidad, mayor resolución. Ahora vamos a probarlo en vuelo y vamos a ver qué tal se siente con una sensibilidad del 50%. Vas a ver que ahora mis movimientos ya no se traducen tan, digamos, tan drásticamente al dron. Ya los inputs toman un poquito más o requieren un poquito más de intencionalidad y yo puedo volar de una forma mucho más, digamos, fluida, suave y, claro, precisa. Y eso es lo que queremos cuando hacemos vuelos de proximidad, cuando hacemos freestyle, cuando de pronto un racer tiene que moverse por lugares muy estrechos y necesita una gran precisión. Entonces necesitamos que el dron, por decirlo de alguna forma, el dron no se sienta muy nervioso, ¿vale? Entonces vamos a utilizar este
esta configuración para mermar la sensibilidad central y poder ir de una forma mucho más suave y fluida, ¿vale? Ya mira que realmente el cambio ha sido impresionante. Ahora, si yo me muevo aquí, mira que está rotando lento, ¿sí? Y mientras yo más me voy alejando del centro, más rápido va girando. Vamos a volverlo a hacer acá. Va rotando lento y va rotando cada vez más rápido hasta que alcanza el 100% de la velocidad de rotación. Lento, empieza a girar rápido, gira rápido. Ya se trata mucho de empezar a jugar, encontrar, como te digo, la velocidad de rotación a la que tú quieres que el dron gire o rote sobre sus ejes, y la sensibilidad que le quieres aplicar a la parte central. En mi caso, yo manejo una sensibilidad del 50 grados, ¿vale? Entonces puedes ver que aquí, en esta curva, tenemos ya una zona muy plana. Ahora, ¿qué hace la Expo? La Expo aplana un poquito más esta zona inicial. Entonces vamos a poner por acá un ejemplo. Vamos a poner una 0.3 y vas a ver cómo la línea roja se aplana aún más en esta zona inicial y luego sube exponencialmente hasta los 650 grados por segundo. A mí me gusta manejar la Expo aquí en 0.5. También es algo muy personal, ya es cuestión de ir haciendo pruebas, y me queda esta curva. Vamos a probar qué tal se siente en vuelo. Armamos y nos vamos. Ok, y como ves, si yo quiero rotar, puedo rotar muy rápido, ¿sí? Pero tengo mucho control y mucha precisión. Como puedes ver, si yo hago este tipo de movimientos, realmente el input que se transfiere a mi dron es bastante suave, ¿sí? Lo que eso me garantiza es realmente tener muchísima precisión. A la hora de yo querer pasar, digamos, por lugares muy estrechos, voy a tener toda la precisión, ya que realmente mis movimientos no se van a estar, digamos, mis movimientos involuntarios no van a estar constantemente transfiriéndose a los inputs que luego obedece el dron. Vale. Sin embargo, si yo llevo las palancas al 100% de su recorrido, voy a tener realmente unos giros bastante responsivos. Bueno, vamos a mirar la parte del throttle mid y el throttle expo. Esta parte es bastante particular, bastante interesante. No mucha gente la recomienda o veo que la recomienden, pero esto nos va a ayudar a tener mayor resolución en la parte que más necesitamos tener resolución del throttle, y eso es esta zona baja, que es donde nosotros normalmente hacemos hover o mantenemos la altura, ¿vale? Entonces
No necesitamos mucha resolución acá, realmente cuando nosotros subimos el throttle pues simplemente le damos toda la potencia, pero en la parte baja a veces es bueno tener un poco más de resolución para que el dron no se sienta muy nervioso y no estemos teniendo cambios de altura constantemente. Así que una configuración bastante interesante es poner el throttle mid en 0. Normalmente el throttle mid te lo da el hover point del dron. Es un poco difícil encontrar ese hover point porque dependiendo del ángulo de la cámara puede cambiar el hover point y dependiendo de muchas cosas, condiciones de viento, etcétera. Pero algo que sí va a ser constante es que en las zonas bajas del throttle, por ejemplo cuando estemos volando muy cerca al piso, cuando queramos tener digamos mucha precisión, vamos a necesitar o vamos a querer o vamos a agradecer, mejor dicho, mayor resolución en la parte baja. No voy a aplicar demasiada expo, simplemente voy a poner un punto 2 de expo y eso nos va a dar mayor resolución acá, menor resolución acá, es decir, menor sensibilidad en esta parte inicial y mayor sensibilidad en la parte superior, ¿vale? Si yo cambiara por ejemplo acá y pusiera el 0.5, él me pondría esta curva aquí en toda la mitad. Perfecto, pero realmente no quiero tener resolución ahí en la mitad, me interesa tener resolución en el punto más bajo. Vamos a volar un poco con esa nueva configuración. Quizás no vaya a ser exageradamente clara, pero créeme que va a generar cambios muy significativos en la precisión y la suavidad con la que vamos a poder, digamos, desplazarnos y hacer ciertas maniobras que requieran muchísima precisión. Pero vamos a tener acceso al 100% de nuestro throttle y esto va a brindarnos bastante precisión y vuelos bastante fluidos y suaves. Ok, así que eso sería todo por acá por el simulador. Vamos a irnos un momento a Betaflight para mirar una última configuración que puede ser de bastante utilidad. Espero que hayas entendido toda esta parte, que hayan quedado claros todos estos conceptos, que hayas aprendido cómo puedes llegar a tus rates ideales y recordarte, lo primero, max rate va a definir la velocidad máxima a la cual tu dron va a rotar sobre cada uno de los ejes. La sensibilidad central o center sensitivity va a generar esta curva donde nos va a dar mayor resolución en la zona inicial y menor resolución pero mayor sensibilidad en la zona final del recorrido de nuestros sticks. Pero claro, aumentando la resolución en la zona inicial vamos a tener muchísima más precisión y control. La expo lo que va a hacer es que si bien esta curva vendría digamos por acá, la va a aplanar un poco más y nos va a permitir tener un poco de resolución extra. Entonces aplicamos expo en la medida que queremos aplicar un poquito más de resolución, ganar mayor precisión en ciertas zonas. Empiezo a jugar con estos valores, ¿vale? Entonces ya es simplemente cuestión de experimentar. Puedes probar estos rates a ver cómo te parecen. Yo los siento bastante cómodos
Y en la parte del Throttle Mid y Throttle Expo es una herramienta bastante útil. Te invito a que la pruebes, a ver qué tal te va. Me gusta mantenerlo el Throttle Mid en 0 para que la mayor resolución la tengamos en la parte baja de nuestro throttle y tengamos por el contrario la mayor respuesta y sensibilidad en la parte más alta del throttle. Con una expo baja de 1.2 me parece que va perfecto. Nos vemos en Betaflight. Y bueno, para finalizar esta guía estamos aquí en Betaflight. Vamos a conectar el Cineon 25. Tengo prendida la emisora. Vale, ya estamos, ya está conectada. Perfecto. Vamos a venir aquí a la zona de receiver y vamos a chequear esta zona de aquí abajo que dice RC Smoothing. Vamos a corroborar que esté en on, que estén en auto las dos siguientes casillas. Y esto lo que va a hacer es que va a filtrar nuestros movimientos mínimos involuntarios de los dedos y va a suavizarlos, ¿sí? Esto va a trabajar en conjunto con la expo y con la sensibilidad central. Pero ¿qué pasa? Algo a tener en cuenta. Esta configuración inicial de fábrica del Autofactor está pensada para racers sobre todo. Así que si eres racer, pues bueno, déjala ahí. Si vamos a hacer un freestyle, se recomienda una configuración de entre 50 o 60 y de ahí ir tuneando dependiendo de lo que queramos y necesitemos. Y ya, si eres un piloto cinemático que solamente quiere volar muy suave, podemos estar en valores entre los 90, los 100 y de ahí ir incrementando o disminuyendo dependiendo de la sensación de vuelo. Como yo me dedico mucho a vuelo freestyle y un poco de cinemático, lo voy a dejar acá en 50 y ya se trata de ir adaptando. Entonces grabo ahí, guardar, desconectar. Así que eso fue todo por este video. Espero que hayas aprendido muchísimo y que desde ahora tunees todos tus drones para que todos vuelen de la forma más conveniente y que más se ajuste a tu estilo, a tus necesidades, a tus capacidades. Muchísimas gracias por ver este video, espero que lo hayas disfrutado y que te suscribas, que le des like y que me dejes en comentarios qué te ha parecido, si has aprendido, si sabías todo esto que te comenté y también sugerencias de más contenido para seguirte trayendo más videos acerca de drones, tutoriales, trucos, movimientos y mucho más. Así que nos vemos hasta la próxima.